4 minutos, 11:04. Les cuento que a esta hora en la ciudad de Punta Arenas siguen los subió a 7 grados en la ciudad de Punta Arenas con sensación térmica de 2, 7 en Natales, sensación térmica de 3, 5 en El Paine con 3 de sensación térmica también, 6 en Porvenir con 2 de sensación térmica y 7 grados en Puerto Williams con 3 de sensación térmica. Esa es la condición climática en la región de Magallanes. Está mi querido amigo Víctor Hernández, ya en línea, historiador, escritor. ¿Cómo estás, Víctor? Un abrazo para ti, gusto de verte y de saludarte. Igual, Mauro, ¿cómo están todos? Bien por acá. Primero que todo, aprovecho de saludarte, Mauro, porque hoy día 5 de junio se cumplen 29 años del triunfo del Colo-Colo. Así es, pues, 5 de junio, una noche como hoy. 5 de junio de 1991, día miércoles, me acuerdo. Tuvimos la oportunidad, mira, casi fui al estadio ese día. No te puedo creer, ¿estabas en Santiago? Sí, claro, estábamos en Santiago, estaba justo terminando la tesis, y teníamos mi compañero en ese entonces de tesis, era hincha de Colo-Colo, así que estábamos terriblemente divididos, pero yo le dije, si bien a mí siempre me gustaba el Olimpia de Paraguay porque es un equipo histórico y todo eso. Sí, rey de copa, ¿no? El rey de copa, uno de los primeros equipos, el primer equipo que le ganó a los grandes del Atlántico, el año 79, porque hasta el 79 todos los equipos eran argentinos, brasileros o uruguayos los que salían campeones. Así es, claro. Y el Olimpia de Paraguay fue el primer equipo que rompió esa hegemonía. Entonces desde ahí yo lo continué siguiendo. Pero en el año 91, fíjate, me tocó vivirlo allá en Santiago, todos queríamos que saliera campeón Colo-Colo. Sí, una cuestión transversal. Había un sentimiento general de que era primera vez y tal vez, si no era ahora, nunca, ¿no es cierto? Iba cada vez más difícil que otro equipo chileno pudiera salir campeón de la Copa Libertadores. Bueno, perdón, ¿qué cosa? Lo que pasa es que aquí me tengo que, en la casa, luchar con mis gatos. Se pasean por ahí, ¿no? Claro, terrible, e interrumpen todas las conexiones, las comunicaciones, todo. Están acostumbrados. Oye, a propósito de Colo-Colo campeón, que hoy día justamente se celebra un nuevo aniversario, vía Zoom, y se va a transmitir por las redes de Colo-Colo, por las redes sociales, vía Zoom, va a estar todo el plantel, incluido Mirko Josic, hoy día a las 7 de la tarde, creo, se va a hacer un Zoom de todo el plantel de Colo-Colo y van a conversar y se va a recordar esa hazaña a esta altura del 5 de junio de 1991 que acuérdate que acá se vio solamente la semifinal y la final a través de quienes tenían estas antenas parabólicas grandes y TV Red en ese tiempo que se veía solamente en Las Naciones, en el bosque, había que ir a alguna casa, algún amigo o estacionarse afuera de una casa que tuviese antena, porque acá en 21 de mayo había una antena que se podía uno estacionar ahí, pero finalmente yo lo escuché mirándolo en la tele porque hubo una unión de TVN y Canal 13, Televisión Nacional y Canal 13 con Julio Martínez, Sergio Listo, Carcuro, etcétera. Yo lo escuché en la radio porque Vladimiro Mimisa era la voz de ese Colo-Colo, claramente, y todos escuchábamos el relato de Vladimiro. Así es. Bueno, a mí me tocó verlo en Santiago, a Vladimiro, y muy involucrado con la campaña de Colo-Colo, que fue un triunfo nacional, en realidad. Ese año 1991, sí. Así es. Me acuerdo ahora de imágenes de acá de Punta Arenas y todo. Yo lo vi solo por cábala, mi viejo se fue, yo solito en la casa, cabalero. Los que somos fanáticos del fútbol somos bastante cabuleros o cabaleros, Víctor. Sí. Yo me acuerdo que el técnico de Olimpia, Luis Cudilla, había dicho, Olimpia había empatado a 0 con Colo-Colo allá en el Defensores del Chaco, entonces dijo que a él no le importaba el empate porque en el Monumental confiaba en el triunfo, porque Colo-Colo tenía muy buen ataque, pero mala defensa, dijo. Y nosotros los vamos a sorprender. 3-0 le ganamos. Claro, y como Olimpia ya había hecho varias hazañas así, el hombre se tenía confianza. Sí. Pero además hay algo especial para cerrar el tema de Colo-Colo y meternos también en una cuestión política importante que sucedió en el día de ayer. Es el plantel de Colo-Colo. Sí.
Colo era muy rico, porque acuérdate que en la final, finalmente el equipo que comienza, el 11 titular, la Copa, termina siendo muy distinto. Acuérdate que juega Lucho Pérez, que no había jugado toda la Copa Libertadores y que hace 2 goles en la final, pero queda en el camino Dabrowski por lesión, queda el trigoleador Rubén Martínez por lesión también en el camino, el Pato Yáñez, o sea, de verdad van quedando muchos jugadores de ese plantel en el camino, y la oncena titular que mete Mirko Josic ese 5 de junio es muy distinta a los equipos anteriores durante toda la fase, la segunda, la tercera, semifinales, etcétera, muy distinta, y que demuestra también que el sistema de Josic era el exitoso, más que los jugadores, más allá que tuvimos estrellas tremendas en ese equipo, en ese plantel y en esa final en particular, pero era el sistema, era el esquema de juego. Pero mira, para cerrar, como dices tú, este tema, yo creo que Colo-Colo fue un equipo que se fue armando con el transcurso de los años. Desde la llegada de Arturo Salá, justamente. El año 86, que fue tan pifiado, criticado. Salía en el furgón de carabineros del estadio, no lo dejaban. Claro, tremendo. Y después, 87, 88 en adelante, y el 90 cuando lo agarra Josic, el equipo ya estaba hecho. Lo que pasa es que Josic le imprimió un estilo, el estilo de él. No olvidemos que él había salido campeón en Chile con Yugoslavia, ¿te acuerdas? Campeón mundial juvenil. El 87, sí. El 87, entonces, él sabía cómo trabajar acá. Y le dio esa impronta al Colo-Colo de esa época. Y el 90, 91 el equipo estaba ya aceitadito, como se dice, ¿no? Sí, acuérdate que el 90 pierde con Vasco da Gama en un Nacional lleno por penales, cuando la tenía ahí lista, ¿no? Pero bueno. Sí. Venía muy golpeado ese equipo, pero muy motivado también producto de esa derrota con Vasco da Gama el 90. Ayer fue el cumpleaños, mi querido Víctor, de la República Socialista de Marmaduke Grove, que la hemos conversado en algún momento, hace un año también hablamos algo de este tema, y también fue el aniversario del Partido Comunista, ¿no? Poco se habló en medios de aquello. Claro que sí. Lo que ocurre es que el día 4 de junio de 1912 se funda el Partido Obrero Socialista en Iquique. Son 30 obreros, entre ellos Luis Emilio Recabarren, Elías Laferte, Carlos Alberto Martínez, entre otros, ¿no es cierto?, que ellos, disconformes con todo lo que había pasado, ellos provenían del viejo Partido Demócrata, que había sido fundado a su vez por Malaquías Concha, partido que se creó en la época del presidente Balmaceda como una forma de representar los intereses de los artesanos y las clases más desposeídas. Pero después hay todo un influjo de las ideas anarquistas del momento, de las ideas socialistas que venían de izquierda, que venían del sector de Europa principalmente, y esta facción en 1912 se sale de ese Partido Demócrata y en Iquique, con Luis Emilio Recabarren, fundan este Partido Obrero Socialista, donde están estos personajes. Carlos Alberto Martínez, que es uno de los firmantes también de esa primera constitución. Carlos Alberto Martínez, que bueno decirlo, es el abuelo de Gutenberg Martínez. Mira, imagínate. Sí, perfecto. Carlos Alberto Martínez, que incluso llegó a ser senador de la República. Y un dirigente histórico del socialismo chileno. Bueno, abuelo de Gutenberg Martínez, entre otros, ¿ya? Y ese Partido Obrero Socialista, dirigido por Recabarren, después se fue ampliando. Estamos hablando de 1912, y por ahí, ya con el triunfo de la revolución bolchevique y todo lo que está pasando en Rusia, cuando se empieza, termina este periodo tan terrible que vivieron ellos, que es la Guerra Civil Rusa, en la Internacional Comunista, el día 2 de enero de 1922, el Partido Obrero Socialista Chileno pasó a formar parte de la Internacional Comunista, fundándose de esta manera el Partido Comunista de Chile, ya con Luis Emilio Recabarren y otros, Elías Laferte y los que ya estamos señalando. Pero en la década del 20 del siglo pasado, aquellos movimientos socialistas, que eran muchos en el país, comienzan a dar vida propia, comienzan a seguir un camino propio. Existen aproximadamente 30
30, no menos que 30 partidos socialistas distintos, con distinto nombre, y al mundo obrero se le va sumando el mundo de los técnicos, de los profesionales y también de los militares. Entonces tenemos el ruido de sables que se da en septiembre de 1924 y ahí aparecen una serie de personajes muy conocidos por nosotros, como Carlos Ibáñez del Campo, como Arturo Merino Benítez, que hemos hablado de él, que hemos escrito de ellos, como nuestro conocidísimo Ramón Cañas Montalva, por ejemplo, que también está dentro del ruido de sable, donde los militares comienzan a tomar una vida activa en la política y en las decisiones del país, ¿ya? Y en el periodo entre el año 20 y tanto, 24 hasta el 31, que tiene que ver con la salida del presidente Carlos Ibáñez del Campo, el 31, a continuación se produce todo un periodo de anarquía, entre el 31 y el 32, hasta que el día 4 de junio, domingo 4 de junio de 1932, un grupo de militares, principalmente militares, fíjate lo que te voy a decir, apoyados por civiles, como Eugenio Mate Hurtado y otros más, dan un golpe de Estado. Derrocan al presidente constitucional Juan Esteban Montero y fundan la llamada República Socialista de Chile, el 4 de junio del año 1932, que es la génesis de lo que más adelante se conocería como el Partido Socialista de Chile, fundado el 19 de abril de 1933. Pero hay todo un preámbulo que principalmente surge con este golpe de Estado del 4 de junio del 32, la creación, la entronización de la República Socialista de Marmaduke Grove, de Óscar Schnaque, de Eugenio Mate, el mismo Arturo Merino Benítez, que no aparece directamente vinculado, pero que él solidariza plenamente con este movimiento. Y la República Socialista, que dura como tal 12 días, del 4 al 16 de junio del año 32, y que establecen un programa de 30 medidas. Entre ellas, la entrega de una serie de medidas sociales, muchas de ellas que todavía se están implementando en Chile hasta el día de hoy. Por eso que lo traemos también a colación. Así es. ¿Ya? Y después, con todo lo que viene a posterior en los meses siguientes, que fueron de mucha efervescencia, de mucha virulencia, porque por lo menos hay 4 movimientos de este tipo, también con este carácter de socialistas, hasta que viene la elección de fines del año 1932, en que es elegido Arturo Alessandri por segunda vez, entre el año 32 al 38, ahora gobierna con los partidos de la derecha, conservadores y liberales, y lo interesante es que Marmaduke Grove Vallejos, que era un hombre de ejército, pero que también fue uno de los fundadores de la Fuerza Aérea, imagínate, al momento de presentarse esta candidatura presidencial del año 32, él va a la elección, pero resulta que él presencialmente no está, sino que él está preso en Isla de Pascua, ¿ya? Y obtiene la segunda mayoría. Esto es lo interesante. Relegado en Isla de Pascua sale segundo, imagínate, candidato de estos movimientos socialistas del año 32, él como nostálgico de esta República Socialista de Chile, y después, bueno, sale segundo, y él lo primero que obtiene es el beneficio de volver al continente, de terminar esta pena de entrañamiento, y se junta con otros que estaban acá, como Óscar Schnaque, Puga, que también era un hombre del ejército, junto a Eugenio Mate Hurtado y a otros grupos que se encontraban en Santiago y en otras provincias de aquel entonces, deciden ponerse en la buena, por decirlo de un modo, y el 19 de abril del año 1933 fundan el Partido Socialista de Chile. Es decir, fue un mes tremendamente interesante desde el punto de vista de la historia política para el país.
Sí, te decía que igual el proceso no duró tanto, ¿no? Porque me estás diciendo, más allá de estos 12 días de Marmaduke Grove, de las elecciones que venían después, pero que termina con el inicio del Partido Socialista, la fundación del PS, un periodo, un lapso no muy largo. Todos los días eran de revueltas. ¡Ja! Imagínate. Desde el 4 de junio hasta del 32 hasta el 19 de abril del 33. De hecho, acá en Punta Arenas se funda el Partido Socialista Marxista el 3 de julio del año 32. Y el Partido Socialista Marxista de Magallanes, ahí aparece un personaje muy importante para nuestra historia política, Juan Efraín Ojeda, que después se convertiría en el diputado más joven que tuvo Chile. La historia de Chile, Juan Efraín Ojeda, llegó a ser diputado con 27 años recién cumplido. Wow. Hoy día sí también, los senadores tienen el mínimo de edad. Claro, Juan Efraín Ojeda, que alcanzó a ser 4 periodos consecutivos diputados de la República. Vamos a escribir de él en algún momento. Y él, imagínate, le debemos una serie de leyes emblemáticas acá para la provincia, en aquel entonces era provincia de Magallanes, entre otras. Un proyecto de ley muy sentido por él, tuvo el apoyo precisamente de Carlos Alberto Martínez, que ya era senador por Valparaíso, el abuelo de Gutenberg Martínez, sí, y de Salvador Allende, que también era senador por la provincia de Magallanes y otras provincias más, era la 10ª circunscripción electoral, pero el proyecto era de Juan Efraín Ojeda, que fue dotar de un gran hospital para la provincia de Magallanes. Y es el edificio que hoy día tenemos votado ahí en la calle Angamos, ya un proyecto que costó mucho sacar adelante, creado por Juan Efraín Ojeda, terminado por Allende, y que finalmente es concretado en 1953, cuando se inaugura ese enorme edificio, considerado como un hospital modelo en su época. Absolutamente. ¿Qué lo inaugura? ¿Bajo qué periodo? Se inaugura en marzo de 1953 con el gobierno de segundo gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo. Ibáñez del Campo, sí. Tú dijiste, así pero muy a la rápida, cuando fueron las elecciones y Grove estaba relegado en Isla de Pascua, no era una cuestión muy fuera de lo común. Había mucha gente que se relegaba, y no fue la primera vez tampoco, Víctor, no a Isla de Pascua u otra isla. Pasó lo siguiente, como muy bien dices tú, entre el 4 de junio del 32 hasta el 25 de octubre, imagínate, en un periodo de 4 meses, si no me equivoco, 4 o 5 meses, hubo 4 repúblicas socialistas, por así decirlo. Porque después de esta primera, donde participa Grove, Eugenio Mate, viene la segunda, donde está Carlos Dávila, y se produce el gobierno de los 100 días de Dávila. Carlos Dávila, que era un periodista que también era de ideas socialistas, pero él decía de que no existe ningún movimiento socialista posible si no es con mano dura. Se gobernaba en democracia, pero con mano dura, ¿ya? Y Carlos Dávila, una de las primeras cosas que hace es tomar preso a varios dirigentes de la anterior junta, ¿ya? Que la pasaron muy mal porque además no tenían mucho acuerdo con él en términos personales, ¿ya? Aparece facciones que eran del ejército que no estaban de acuerdo con la intromisión, por ejemplo, de la Fuerza Aérea, como el caso de Grove y Arturo Merino Benítez. Sí. Por ahí habían otros grupos que también eran muy cercanos al general Carlos Ibáñez, que querían que él volviera, ¿ya? En la sombra aparecía Arturo Alessandri. Entonces, una parte de nuestra historia política muy bonita, muy interesante, que lamentablemente ha sido muy, muy poco estudiada. Y bueno, Marmaduke Grove con Eugenio Mate, que era el intelectual del grupo, por decirlo de un modo, ellos van a parar presos a Isla de Pascua porque otros camaradas, precisamente socialistas, los envían relegados. Increíble, sí, exactamente. Arturo Merino Benítez también cae preso. Pero no es enviado a la isla, cae preso y en Santiago, ¿no? Y cae preso en La Serena.
En La Serena. Imagínate. Hoy vamos a dejar pendiente, es una muy linda historia lo del hospital, cómo nace el hospital Lautaro Navarro, ya que además todos los magallánicos tenemos vínculo con el hospital regional, o alguien se nos ha muerto, o alguien ha nacido, o alguien ha estado hospitalizado, o estuvo hospitalizado, perdón, en ese antiguo hospital. Y lo otro que también vamos a dejar ahí pendiente respecto de estas relegos que se enviaba gente detenida a Isla de Pascua, a Juan Fernández. Juan Fernández también sirvió de isla de detención en algunos momentos de la historia del país, ¿no? Bueno, en febrero de 1927, y esto hay que decirlo porque lamentablemente tal vez el primer periodista que tuvo Magallanes, periodista con nombre y apellido, Miguel Ángel León Rabanales, director del periódico El Esfuerzo, órgano del mundo de los obreros allá de Última Esperanza, lo toman detenido y lo desaparece. Es el primer periodista detenido, desaparecido, tal vez de acá de la zona de Magallanes, que lamentablemente él nunca más se sabe de él, y se supone que fue confinado a la isla Juan Fernández, y ahí se le pierde el rastro. Miguel Ángel León Rabanales, ¿ya? Que tiene mucho que ver con la Federación Obrera de Magallanes, con su participación en el movimiento obrero de allá de Puerto Natales, con todo lo que pasaba con el frigorífico Boris y Natales principalmente, y con el llamado Sindicato de Campos, Frigoríficos y Oficios Varios de Puerto Natales, que como tú sabes, tuvo un fuerte tinte anarcosindicalista. Así es, así es. Vamos a hablar de aquello, también lo vamos a dejar pendiente. Se nos fue el tiempo, mi querido Víctor. 10 segundos, ¿de qué leeremos el domingo en el Magallanes? Bueno, escribimos sobre nuestro querido desaparecido, lamentablemente fallecido Dinko Pavlov. 10 años se cumplieron de la muerte de Dinko, el 23 de mayo del año 2010, era día domingo, casi para el lunes él muere de cáncer, un cáncer a los pulmones que se le fue desarrollando en poquísimo tiempo, y bueno, sentir a Dinko no tanto el viejo Dinko, como decíamos nosotros, el amigo de todo el mundo, el hombre de la bohemia, el hombre que cantaba, el hombre que escribía, el hombre de 1,90 m y algo. Porque siempre cuando uno habla de Dinko, uno habla de la cosa lúdica, de la cosa de lo sibarita que era Dinko. Era un diletante de la vida, un hombre que le gustaba vivir bien, que sus amigos lo pasaran bien. Pero ¿por qué no nos acordamos del Dinko que tanto entregó a la gente? ¿Cuántos amigos bebieron, ya, y fueron beneficiados de la amistad de Dinko y nunca se han acordado de él? ¿Ya? Es así nomás. Entonces, hay que hacer una reflexión en ese sentido. Son amigos que lamentablemente nos hacen falta más que nunca, porque qué bonito es tener amistad, ¿no es cierto? Que la pasemos todos muy bien. Pero cuando hay momentos de crisis, ¿qué es lo que pasa? Tú esperas también de que esos amigos a los cuales uno ha retribuido, como el caso de Dinko, retribuyó a tanta gente, se acordaran de él, ¿no es cierto? Y no pasó. ¿Te fijas? Ahora, como él, ¿cuántos? Sí, como él, ¿cuántos? Muy acertada, como él, ¿cuántos? Pero el domingo vamos a leer sobre Dinko, el recuerdo para Dinko, esté donde esté, el domingo lo va a poder leer en el Magallanes. Víctor, un abrazo, nos vemos el otro viernes, muchas gracias. Bien, un abrazo, amigo querido. Que esté muy bien. Saludos. Chao, Víctor. Chao, chao. Víctor Hernández, conversando de historia, conversando de recuerdos, como todas las jornadas. Chao, Víctor. El Consejo de Áreas Verdes a esta hora. Ya nos vamos. En Áreas Verdes trabajamos arduamente todos los días para mantener una
ciudad limpia, que cuidemos todos y en la que nos sea agradable vivir. Informémonos y eduquémonos para que crezcamos como sociedad, con simples actos que nos harán mejores vecinas y vecinos. Sepamos los horarios de recolección, administremos de buena forma los residuos, botemos la basura donde corresponde y no nos estacionemos en bandejones. Todos juntos podemos hacer una mejor ciudad. Áreas Verdes. Trabajamos por Punta Arenas. El Consejo de Áreas Verdes, como todos los días, no al hábito de las colillas al suelo, no solamente de las colillas, del papel, de la basura. Entre todos tenemos que educarnos en busca de una ciudad cada vez más limpia. El Consejo de Áreas Verdes y este BDR a través de todas las plataformas de Polar. 11:29, muchas gracias a nuestros gentiles, amables e inteligentes auspiciadores. Carnes Natales, Mercado Patagónico desde 1999. Menciones rápidas, ya nos vamos. Crop, www.crop.cl, agencia de publicidad. Cambios Pura Tich, seriedad, responsabilidad, confianza, cambio de moneda extranjera, áreas verdes y un buen consejo en pos de una ciudad cada vez más limpia. Gomplas, www.gomplas.cl, todo en sanitización, aseo personal e industrial. COD, Centro Óptico Digital, Mexicana 617, local 58A, Galería Patagonia. Comet Sur, que ya está atendiendo, comercializadora de metales del Sur. Carne Sur, la mejor carne de la Patagonia está en Carne Sur, Ovejero, esquina Cabo de Hornos, por 2.000 pesos. Dentro del radio urbano, se lo llevamos a la casa. La medicina, tienda de cultivo, cultiva tu propia medicina, atendiendo en todas sus redes sociales. La Granja Magallánica, www.lagranjamagallánica.cl. El lunes les voy a hacer un ejemplo de cómo comprar en el carrito de la Granja Magallánica. La Autónoma Navarro 673. Patagonia Blend, identidad en cada grano de café. Qué rico, un cafecito de Patagonia Blend a esta hora. Roller Patagonia, convierta su casa en un hogar con los rollers de Roller Patagonia. Junto también a esta hora de la mañana a El Emporio de Rosa Inés. Llámanos al 9672835510. Nosotros te llevamos lo que necesitas hacia tu hogar. Tu salud es lo más importante. Quédate en casa. Y el menú de la otra avenida para hoy día viernes: hamburguesas con papa frita, ufa, y albóndigas con arroz por solo 4.000 pesos. Las delicias de la esquina. Christopher Céspedes estuvo en los mandos centrales. Qué rápido que estoy hablando, ¿no? Pero es que me tengo que ir porque estamos en la hora. Un abrazo para todas y para todos. Muchas gracias por habernos acompañado y darnos el placer de acompañarlos a ustedes. Que estén muy bien. A la una, noticias con Christopher Céspedes Cortés. Nos vemos. Chao, chao. Polar Comunicación.